Durante 8 años, entre 2007 y 2015, los datos fueron falseados. La manipulación de las estadísticas públicas fue tan obscena que incluso entre 2013 y 2015 se dejó de medir. En 2015 el ministro de Economía, de aquel entonces decía, y seguramente todos ustedes lo recuerden, bueno, algunos son muy jóvenes, por ahí no, pero casi todos lo recordamos. Allá en el 2015 el ministro de Economía decía que definir cuántos argentinos eran pobres era una pregunta bastante complicada, que no tenía el número exacto, de por sí es gravísimo esa frase, y que además medir la pobreza resultaba estigmatizante. De hecho, el jefe de gabinete en aquel momento aseguraba que había menos pobres que en Alemania, y la expresidente, sin respaldarse en estadísticas oficiales, sostenía que la pobreza se ubicaba por debajo del 5%. Mientras tanto, las estimaciones privadas de aquel momento las daban, había que multiplicar ese número varias veces para tener un número cercano a la realidad. La semana pasada, como les decía, se conoció la pobreza. Según los datos del INDEC fue del 31,6% en el primer semestre de 2025, porque les recuerdo que la pobreza se mide el primer semestre y se informa en la Argentina en marzo, la del segundo semestre del año anterior, y en septiembre, como fue en esta oportunidad, del primer semestre del año, en este caso del primer semestre de 2025. En comparación con el 52,9% heredado en el primer semestre del 2024, la pobreza disminuyó 21,3 puntos. Esta importante mejora es producto, lo hemos hablado, no voy a aturdirlos con los por qué, pero sí recordarles que esta mejora es producto ni más ni menos que el orden fiscal, que lo que trajo aparejado fue la baja de la inflación, que lo decimos siempre, es el peor impuesto y es la forma más cruel de sacar dinero o de hacerle perder poder de compra a los argentinos o a los habitantes, y dentro de de la gente que es impactada por la inflación, quienes más lo sufren son los que menos tienen. Entonces, batallar contra la inflación no es solamente ir con un impuesto hiperregresivo e injusto, sino que además es primero defender el ingreso de los que, o el poder de compra de los que menos tienen. Lo dijo el presidente en alguna entrevista, no recuerdo si en la de ayer o en alguna otra oportunidad, que efectivamente estamos construyendo los cimientos del edificio, y un pilar para la construcción de ese edificio, sin dudas, es la baja de la pobreza. No se va a terminar de la noche a la mañana, también lo decimos, es un camino largo que lleva esfuerzo, pero a la vista de los datos, el camino es el correcto. Y en tal caso, el camino anterior, que era con una tendencia creciente y prácticamente exponencial de aumento de la pobreza, evidentemente era el camino incorrecto. Nosotros queremos, y lo vamos a repetir, esto sí lo vamos a repetir hasta el hartazgo, sin disciplina fiscal, sin orden macroeconómico y sin una inflación cada vez más baja, erradicar la pobreza en nuestro país va a ser absolutamente imposible. Y por eso nuestra obsesión con algunas cuestiones como las que ya les mencioné. Este es el único camino para sacar a millones de argentinos de la pobreza, a punto tal que instituciones privadas como la UCA, que plantearon otras metodologías para calcular la pobreza en contextos de inflación y volatilidad, admitieron que la baja registrada por el INDEC es resultado del plan de estabilización económica del gobierno. Hay quienes cuestionaron los datos porque los consideran inverosímiles, lo he leído mucho en algunos medios y algunos comentarios también en las redes sociales. Quiero aclararles algo. Las cifras de pobreza en la República Argentina se calculan con la misma metodología que desde el año 1988, excepto, por supuesto, durante los años de intervención del gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner o Cristina Kirchner o Cristina Fernández. No solo que no se modificó la manera de medirla, sino que se mantuvo al mismo director del INDEC que venía de la gestión anterior, como ustedes bien saben, el señor Lavagna.